Bueno, buen día. Mi nombre es Alan Gómez, como se puede observar en la presentación. En este caso yo explicaré el tema de la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Ok, la ecuación de Chapman-Kolmogorov es una ecuación con una fórmula muy sencilla. Es simple de entender, pero al momento de ver la fórmula se puede complicar un poco, ya que no es muy clara del todo. Y al final de todo es muy útil para obtener las probabilidades en una cadena de Markov. Como se observa en la diapositiva, se permite descomponer la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en un n cantidad de pasos. ¿Ok? Aparte, en la suma de probabilidades de las trayectorias que van de I a J y que atraviesan por un estado K, cualquiera en un tiempo intermedio R. ¿Qué quiere decir? Que a fin de el punto es de llegar de I a J, pasando por un estado K, sea cualquiera, o sea, cualesquiera estado, en un tiempo R. ¿Ok? En la gráfica es se puede apreciar mejor. Acá a fin de cuentas en n pasos, como podemos observar aquí, n pasos que es donde está el estado J, y en R tiempo, R es el tiempo en el que nos vamos a encontrar cuando estemos en el estado K, que es cualquiera de estas opciones. Y pues como menciona aquí, gráficamente las trayectorias se van de I a J en n pasos, se descomponen de esa manera, que se observa en la diapositiva. ¿Ok? Bueno, ya empezando con las proposiciones, primero tenemos que la ecuación de Chapman-Kolmogorov es importante para hacer ciertos cálculos y se usa con regularidad en el estudio de las cadenas de Markov. Es más común de lo que ustedes creen, se usa seguido cuando hablamos de cadenas de Markov, a pesar de su dificultad, en mi opinión. En mi opinión es un poco difícil. Bueno, comenzando con la proposición 3.2, igualmente de la ecuación de Chapman-Kolmogorov, que dice, para cualquier par de números enteros R y N, tales que R está entre 0 y N, siendo menor, no igual, menor a N, mayor a 0, no igual, y para cualesquiera estados I y J se cumple que P sub I J elevado a la N es igual a la sumatoria de los valores K de P sub I K elevado a la R por P sub K J elevado a la N menos R. ¿Ok? Bueno, a continuación se muestra la demostración, que se puede observar sencilla, así que vamos a verla. Que empezamos por el teorema de probabilidad total y la propiedad de Markov. Tenemos que P sub IJ elevado a la n es igual a la probabilidad de que X sub n sea igual a J, dado que X sub 0 sea igual a I. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es la probabilidad de que cuando estemos en el paso n nos encontremos en el estado J, dado que cuando iniciamos en el estado cero, el paso cero, ¿verdad? Cuando iniciamos nos encontremos en el estado I. Descomponiendo esta probabilidad obtenemos que es la sumatoria de los valores K de la probabilidad de X sub n igual a J, X sub R igual a K y X sub 0 igual a I entre la probabilidad de X sub 0 igual a I. Y explicando esto un poco, sería la probabilidad conjunta de que cuando estemos en el paso N nos encontremos en el estado J. Cuando estemos en el paso R nos encontremos en el estado K. Y cuando iniciemos o cuando estemos en el paso cero nos encontremos en el estado I. Todo esto dividido a que iniciemos en el estado I. O sea que cuando en el paso cero estemos en el estado I. ¿Ok? Bueno, desglosando aún más, podemos obtener que esto es igual a la sumatoria de los valores K, nuevamente de la probabilidad de X sub n igual a J, dado X sub R igual a K. Todo esto multiplicado por la probabilidad de X sub R igual a K, dado X sub 0 igual a I. Igual nuevamente explicando la fórmula, que puede sonar un poco repetitivo, pero es meramente para aclarar estos términos, es que la probabilidad de que en el paso n nos encontremos en el estado J, dado que en el paso R nos encontremos en el estado K, multiplicado por la probabilidad de que en el paso R nos encontremos en el estado K, dado que en el estado 0 o cuando iniciemos estemos en el estado I. ¿Ok?
Bueno, y ya, por último, para ya como obtener la fórmula final, lo que queremos demostrar, tenemos que P sub ij elevado a la n, o sea, la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos, es igual a la sumatoria para todos los valores k de P sub ik elevado a la r multiplicado por P sub kj elevado a la n menos r. Explicando esto un poco, es ser igual a la sumatoria de la probabilidad de pasar del estado I al estado K en R pasos, multiplicado por la probabilidad de pasar del estado K al estado J en N menos R pasos. Si se fijan, vamos a regresar tantito, esta fórmula que tenemos aquí es de la probabilidad de pasar de P de I a K estado, que es la probabilidad de pasar de aquí a cualquiera de estos en un tiempo R, que es el tiempo de 0 a R. Nuevamente, yendo a la siguiente probabilidad, que es pasar del estado K al estado J, que igual sería de cualquiera de estos al estado J, en n-r. ¿Por qué n-r? Porque n es la última, el tiempo final, por así decirlo, el número de pasos final a donde queremos calcularlo, y r, pues es esto. Entonces, si queremos calcular nada más esta parte, pues sería n, que es de aquí a acá, menos r, que es de aquí a aquí. Entonces, por eso es n menos r. Ok, continuamos con la siguiente proposición. Que dicen, la probabilidad de transición en n pasos para la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos, o mejor, o he dicho visualmente de P sub ij elevado a la n, está dada por la entrada de ij de la enésima potencia de la matriz P. Es decir, P sub ij elevado a la n, y esto es igual a P elevado a la n sub ij. ¿Ok? Esto se lee como la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos, y en este caso la probabilidad de n pasos del estado I a J. En otras palabras, este resultado establece que el difícil problema de calcular las probabilidades de transición en n pasos se transforma en obtener la enésima potencia de la matriz de probabilidades de transición en un paso. Es decir, aquí ya un poquito más visual podemos observar que P elevado a la n sería la matriz que estamos viendo, donde tienes P sub 0 elevado a la n, o sea, la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0, o sea, de mantenerse en el mismo estado en n pasos, e igual la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 en n pasos, y así consecutivamente. Esto se puede como simplificar, o es una igualdad a la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0, la probabilidad de pasar del estado 1, del estado 0 al estado 1, y así consecutivamente, pero toda esa matriz elevada a la n pasos. ¿Ok? Por eso al final teníamos que simplemente es la probabilidad elevada a la n pasos. Y nuevamente, aquí tenemos la demostración. Como dice en la diapositiva, esta identidad es consecuencia de la ecuación de Chapman-Kolmogorov, aplicada n-1 veces. La suma que aparece abajo corresponde a la entrada ij de la matriz resultante de multiplicar p consigo misma n veces. A lo mejor viendo la demostración se puede entender un poco más la definición de la demostración, por así decirlo. Así que vamos a empezar con la demostración paso a paso. Tenemos que la probabilidad de pasar al estado I y al estado J en n pasos, o dicho visualmente nuevamente, P sub ij elevado a la n. Esto es igual a la sumatoria para todo I1 de la probabilidad de sub I, I1 elevado a la 1, por así decirlo, multiplicado por la probabilidad de I1, J a la n-1. Esto es igual a la sumatoria de, para todos los valores de I1 y 2 de la probabilidad de pasar del estado I al estado I1 en un paso, por la probabilidad de pasar del estado I1 al estado I2 en un paso, por la probabilidad de pasar del estado I2 al estado J en n-2 pasos. No sé si se va entendiendo un poco porque así va consecutivamente hasta que tenemos una sumatoria final, donde la sumatoria es de todos los valores de I1 hasta IN-1 de la probabilidad de pasar del estado I al estado I1 en un paso, por la probabilidad de pasar del estado I1 al estado I2 en un paso, y así consecutivamente paso por paso, hasta llegar a la probabilidad de pasar
del estado I n-1 hasta el estado J en un paso. O sea, calculamos la probabilidad de ir paso por paso, por paso, por paso, por paso, por paso, y todo esto se agrupa en una sumatoria, que al final todo se puede simplificar a la matriz simplemente elevado a la n pasos. ¿Ok? Y ya por último es, si se conoce esta matriz, y si P sub I es igual a la probabilidad de x0 igual a I, o sea, la probabilidad de que en el paso 0 esté en el estado I, o sea, inicia en el estado I, es una distribución inicial. Entonces, la distribución de la variable xn es la probabilidad de que en el estado n nos encontremos de que en el paso n nos encontremos en el estado j. ¿Ok? Esto quiere decir que después de n pasos vamos a estar en el estado j. Y esto es igual a la sumatoria para todos los valores de i de la probabilidad de i pasos del estado i por la probabilidad de pasar del estado i al estado j en n pasos. ¿Ok? Por lo anterior, debido como la definición anterior que acabamos de obtener, tenemos que para todos los valores de m y n mayores o iguales a cero, la matriz de identidad p elevado a la m más n es igual a la probabilidad elevada a la m por la probabilidad elevada a la n. Y esto nos da que tenemos una igualdad donde tenemos que p sub ij elevado a la m más n. Esto quiere decir que la probabilidad de pasar del estado i al estado j en m más n pasos es igual a la sumatoria para todos los valores de k para probabilidad de ik elevado a la m por la probabilidad de p sub kj elevado a la n para todos los valores de ij. Esto mejor explicado en la sumatoria para todos los valores de k, o sea, sea donde sea que empiece, de valores mayores o iguales a cero, de pasar del estado I al estado J, al estado K, perdón, en m pasos por la probabilidad de pasar del estado K al estado J en n pasos. Y esto se cumple para todos los valores de I y J. ¿Ok? Bueno, por homogeneidad de tiempo, nos da que la probabilidad de x sub n más m es igual a j, dado que x sub 0 es igual a i. Desglosando esto un poco, bueno, vamos a explicar nuevamente qué es la probabilidad de en n más m pasos nos encontremos en el estado j, dado que iniciamos en el estado i. Desglosando esta probabilidad, obtenemos que la sumatoria para todos los valores de k de la probabilidad de x sub m igual a k, dado x sub 0 igual a i, toda esta probabilidad multiplicada por la otra probabilidad de que x sub n sea igual a j, dado que x sub 0 sea igual a k. Esto nos dice que es la multiplicación de la sumatoria de la multiplicación de dos probabilidades. La primera probabilidad es que en el tiempo m, en los pasos m, nos encontremos en el estado k y que iniciemos en el estado i, multiplicado por la probabilidad de que en el paso n nos encontremos en el estado j, dado que iniciamos en el estado k. ¿Ok? Y desglosando esto nuevamente ya para acabar, es la probabilidad de que la probabilidad de x sub m igual a k, dado x sub 0 igual a i, multiplicado por la probabilidad de x sub m más n igual a j, dado x sub m igual a k. Nuevamente explicando esto, es la probabilidad de que en el estado m nos encontremos en el estado k, dado que iniciamos en el estado i, todo esto multiplicado por la probabilidad de que en el paso m más n nos encontremos en el estado j, dado que en el estado m nos encontremos en el estado k. Que en el paso m nos encontremos en el estado k, perdón. ¿Ok? Y con esto acabaría el tema. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y pues así, ¿verdad?